Hola a todos, estamos en un nuevo episodio del Espaciómetro. El día de hoy tenemos el gusto de tener al ingeniero Sergio Silva, presidente de Junta Directiva del CHN, Banco Crédito Hipotecario Nacional. Para nosotros es un enorme halago tenerlo aquí presente. Estamos súper contentos de poder tener su participación. El objetivo de este podcast, pues realmente es poder tener más conocimiento de primera mano y con más profundidad sobre toda la gestión que está trabajando ahorita el CHN directamente con el nuevo proyecto de Mi Primera Casa, ¿verdad? O sea, sabemos que es una herramienta que está funcionando de una manera muy ágil para el consumidor final, está atendiendo un segmento súper específico y pues nosotros aquí en Grupo en Punto súper contentos ya de estar trabajando en conjunto con el CHN, ya tenemos varios proyectos en donde estamos trabajando con ustedes y pues darle la bienvenida, ingeniero. Muchísimas gracias nuevamente por su disponibilidad. Sabemos que su tiempo es muy limitado y muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Entonces, pues encantados de empezar a escuchar pues la experiencia que usted ya ha tenido durante estos meses en el CHN, saber un poco más a profundidad de qué trata el plan, cómo fue que inició, cuáles fueron los temas que empezaron a darle relevancia a la política y ver de qué manera pues vamos profundizando en esto. Dia do capaceta, viva do podcast, viva do podcast, viva do podcast, viva do podcast. Pues bueno, muy buenos días. No, la verdad que de mi parte, al contrario, muy agradecido por la invitación. Igualmente, muy contento de estar acá para seguir conversando de este tema de vivienda que creo que a todos nos interesa. Tal vez yo creo que de nuestra parte, primero un poco nuestra llegada al crédito hipotecario, como ya he insistido en muchos lados, de verdad, yo no soy político y no en este caso y en este momento se me planteó, dije 3, 4 veces no, pero evidentemente ante el espacio que se me dio y la garantía de que verdaderamente lo que se quería era hacer gente de banca y no gente que de alguna manera no fuera ese su verdadera propósito, pues aceptamos y hay un equipo que me permitieron nombrar de vicepresidente, gerente y subgerente que me está apoyando en todo este esfuerzo que hemos venido desde marzo del año pasado. Y la verdadera motivación lo expresamos con una frase que dijimos que queríamos demostrar con hechos la razón social de la banca. Y creo que, porque de alguna manera en nuestro país la banca ha tenido más un papel de una banca más comercial. Y este banco en particular, siendo el único banco 100% del Estado, debe cumplir una función social importante. Y en dado ese hecho, de esa manera de expresarlo, esa motivación, creemos que en el caso de una organización, una empresa, un banco, su propósito estratégico debe ser lo que refleje su razón de ser. Y creo que la ley orgánica del banco lo es muy clara, pero como buena ley es compleja entenderla. Y lo resumimos entonces en ser un aliado, digamos, financiero que contribuye al desarrollo sostenible y calidad de vida de los guatemaltecos. Y cuando definimos ese propósito de esta manera, creo que la mejor manera de preguntarnos es a qué asociamos calidad de vida. Y creo que nos es muy fácil encontrar que para nosotros hay una enorme correlación entre calidad de vida y calidad de vivienda. Y en ese caso es lo que básicamente ha predominado decir, este es un banco que debe realmente orientarse a trabajar en la búsqueda, digamos, reducir esa brecha en el déficit que se habla, tanto cuantitativo como cualitativo, porque al final de cuentas es la vivienda, una calidad de vivienda la que va a generar y tener un impacto de tipo social, económico, de salud, etcétera, importante. Y por supuesto que consideramos también que la vivienda representa la mayor oportunidad de desarrollo económico y social en Guatemala. Es decir, es un sector que en la medida en la que podamos apoyarlo,
seguro estará contribuyendo de una manera muy importante, como creo que ya lo está haciendo, incluso muy superior a otros sectores, en mejorar las condiciones en este país. Esas realmente en el fondo ha sido la verdadera motivación inicial. Y por eso, pues sí es cierto, el banco tiene un problema de estructura de fondeo. Es decir, a diferencia de la banca privada, la mayor parte de los depósitos son a plazo y eso implica un costo adicional. Y para poder realmente llegar a vivienda, y particularmente en vivienda social, se requiere poder llegar con condiciones mucho mejores. Y creo que en este caso es donde se coincidieron ese interés del banco de poder orientar sus esfuerzos en esta línea y surgió el proyecto de Mi Primera Casa y tuvimos el apoyo realmente, por supuesto, del gobierno, que en lo particular siempre, pues si bien es cierto, hoy estamos hablando de un gobierno A, esto es una responsabilidad del Estado. Y creo que el ministro de Finanzas, que está realmente sentado en la junta directiva del CHN, lo ha entendido perfectamente, igual que todo el resto del directorio, y nos apoyaron con la creación de este fondo, que tiene un propósito de tener 4.000 millones durante 4 años, con una primera inversión de 500 millones, para buscar con ello tener más o menos alrededor de 10.000 viviendas para el año 2027. Estoy claro de que este es pareciera, digamos, dentro de ese déficit, digamos, pues que se habla incluso desde el censo de 2018 de casi 1.8 millones, donde honestamente la mayor parte, el porcentaje más alto está, por supuesto, 96% del lado cualitativo, pero aún así, y si bien es cierto, es una contribución todavía mínima, esto tiene que empezar por algo. Estoy también convencido que sin una coordinación efectiva al más alto nivel, desde el punto de vista, digamos, de los diferentes actores, particularmente de los gobiernos, va a ser imposible buscar resolver y atacar de una manera mucho más proactiva el tema de vivienda. Nosotros lo queremos hacer de esta manera porque además el propio banco, pues por su propio nombre, ¿no? Es el crédito hipotecario. Y mucha gente, ante todo de mi edad, y algunos un poco más jóvenes, recordarán que fue este banco, el banco que le dio su primer crédito, ¿verdad? Sí. Recientemente, en una inauguración de una exposición de vivienda, justo de la Municipalidad de Guatemala, el señor alcalde recordaba que había sido en el banco donde había tenido su primer crédito. Todavía estaba preocupado un poco porque la tasa en ese entonces era muy alta. Y efectivamente, los bancos están en este momento buscando pues, llevar con mejores condiciones a la población su oferta de vivienda. Creemos además que, por supuesto, no es un espacio reducido, ni mucho menos para el banco estatal. Este es un espacio donde la banca en general está también haciendo esfuerzos y nosotros lo aplaudimos porque esto no es requiere, digamos, obviamente de un esfuerzo completo de toda la banca, de distintos actores financieros que puedan estar en esto. Pero nosotros particularmente, incluso hoy a la fecha, digamos, realmente nuestra cartera de vivienda, el 58% ya es vivienda social. Y posiblemente entre vivienda social estamos hablando de los dos tramos famosos, ¿verdad? De hasta 90 salarios mínimos y arriba de. Está arriba de 90, tenemos el 60% y abajo el 40%. Entiendo que Mi Primera Casa, como tal, hasta la fecha, presenta, digamos, hemos logrado desembolsar al día de hoy 170 casos y eso pareciera muy reducido. La verdad es que el programa generó una enorme expectativa, el banco recibimos una enorme cantidad de llamadas, pero de las cuales muchas, o por supuesto, estaban más orientadas a buscar también apoyo financiero para construcción en lote propio, hacer mejoras, etcétera. Y eso lo estamos haciendo, por supuesto, bajo otras líneas de crédito que el banco maneja. Pero estrictamente este programa que está orientado para adquirir una primera vivienda, también había una enorme cantidad de personas que están interesadas. Hoy por hoy tenemos más de 4.500 personas que ya han expresado interés particular en una vivienda concreta. Y por supuesto que todos creo que estamos muy conscientes que no es una decisión sencilla.
para cualquiera, independientemente de su capacidad económica, la decisión de comprar una casa es una decisión que debe compartirse en familia y que es muy importante. Segundo, no podemos negar también la oferta. La oferta hoy por hoy es reducida todavía y en ese sentido es por eso que hacemos tanto énfasis de que si bien es cierto, nosotros le colocamos son líneas de crédito, desembolsamos créditos, no vendemos casas, ni mucho menos, ni apartamentos. Lo que buscamos es de una manera más integral, es incidir en que haya, por supuesto, mayor oferta, digamos, de vivienda de este tipo para la población. Pero hoy por hoy, incluso para este año, teníamos una limitación de casi solamente poder tener al final de año 1.200 viviendas o apartamentos disponibles. Y digamos que también es cierto que hoy por hoy mucho de la oferta está bastante concentrada alrededor de la capital. Hacia el interior todavía no tenemos 6, 7, 8 proyectos, todavía, pero es algo que también requiere otro esfuerzo, ¿verdad? Conjuntamente con las municipalidades, porque muchas de estas, la mayoría o todas, carecen evidentemente de reglamentos de construcción, etcétera, y esto hoy por eso es una limitación para llegar con un programa como Primera Casa. Creo que a través de una asociación como ASEMBIC, a la cual nosotros estamos apoyando con mucho entusiasmo, se está buscando llegar a estas municipalidades y persuadirles y convencerles y apoyarles, por supuesto, en el desarrollo de este tipo de reglamento. Pero volviendo al caso si bien es cierto, estos 170 casos desembolsados en este año, porque FAPRIVI finalmente, el fondo de Mi Primera Casa empezó a partir ya de este año, y que es un tema, como decía al principio, de oferta, de disponibilidad de las localidades, estamos muy alrededor de la ciudad. Y el otro factor que evidentemente a la gente le ha afectado es el tema del enganche. Aunque este tiene un porcentaje de enganche muy bajo, del 5%, realmente ese 5% que en una casa promedio, digamos, de 400,000 quetzales son 20,000 quetzales, les toma tiempo y prefieren tomar y están escogiendo los proyectos cuyos tiempos de entrega son los más largos, para el año 2026 y 2027. Ay, perdón que lo interrumpa, ingeniero. Justamente creo que es un punto súper importante que usted menciona, porque definitivamente parte de la experiencia que nosotros tenemos en nuestros proyectos va muy alineado a su último comentario. Y es que cuando nosotros sacamos un proyecto, lo sacamos una vez hemos hecho el ingreso a las licencias tanto municipal como a las entidades correspondientes, porque para ya tener cierto nivel de certeza de la viabilidad del proyecto, ¿no? Entonces, ya teniendo este ingreso, salimos a una preventa y justamente lo que hemos detectado es que tenemos un indicador más relevante cuando el enganche está fraccionado a un mayor plazo. ¿Por qué viene esto? Obviamente porque las familias actualmente están pagando una renta, en su mayoría, sobre todo las que aplican al fondo, y entonces pagan una renta, ya sea de 3,000 quetzales, y cómo hacen para pagar su cuota de enganche, ¿verdad? O sea, están muy limitados a nivel de ahorro. El ahorro puede que lo tengan para alguna emergencia familiar más que para un destino de hogar. Entonces, se ven obligados a reducir su presupuesto mensual, pagando su vivienda, su alquiler, más poder hacer una cuota de abono de 1,200 quetzales, por ejemplo, en algunos de nuestros casos, a 18 meses para poder comprar su vivienda. Entonces, esa es como la metodología que al final de cuentas a la mayoría de la población a la que va dirigida este plan puede acceder, ¿no? O sea, fraccionar el enganche. ¿Eso a qué nos responde? A que las entregas de la vivienda está haciendo hasta el otro año, pues, o sea, estamos al 1 año, 2 años, pues, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros vemos también que obviamente nos acercamos al CHN para ver de qué manera nos apoyan con la precalificación de los clientes, pero que definitivamente no podemos hacer uso actual del fondo porque no está listo el proyecto todavía. Pero lo importante creo yo que también es visualizar cuáles son, pues no sé si lo manejen, pero creo que es bien importante ir visualizando las precalificaciones que se tienen como preaprobadas para el fondo, ¿verdad? Porque eso va dando un indicador de las proyecciones que se pueden tener a un mediano plazo
porque realmente es un tema bastante relevante. Nosotros, por ejemplo, en enero entregamos 115 apartamentos donde el 80% va con FAPRIVI, pues, ¿verdad? O sea, es, pues, quiera que no, un número importante y así nos vamos conforme el año. Entonces, eh, creo que es un tema también que, como usted menciona, va de la mano. A ver, ¿por qué es permisible el 5%, ¿verdad? O sea, el 5% es permisible debido a la relación que tiene, el vínculo que hay con el FHA, el Fondo de Hipotecas Aseguradas. Entonces, que va de la mano, obviamente, el FAPRIVI está aprobado por medio de la elegibilidad del FHA, lo cual también da una garantía al consumidor final y al desarrollador también le da hasta cierto punto una tranquilidad de que el modelo de negocio está siendo regulado por el FHA que venimos trabajando, o sea, 35, 45 años con el FHA, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, por supuesto, creo que eso ha sido desde el principio, digamos, fue una condición en la cual desarrollamos este proyecto, que básicamente bajo el tema del FHA, por varias razones. Uno, realmente eh, no puedo negar que ha habido en algunos casos algunas preocupaciones sobre el manejo de estos fondos, no de todo transparentemente en algunos casos. Y este en particular, siendo el primer fondo para vivienda, que en 95 años que este año cumple el CHN, el Estado, a través de este gobierno, Sí. otorga, es una excelente oportunidad para demostrar que se puede hacer de la mejor manera y mantener un fondo permanente, revolvente íntegro. Y eso, qué mejor manera que sea a través del FHA, porque el banco, como hemos dicho anteriormente, no somos constructores, no somos Sí. desarrolladores, no somos expertos en vivienda. No son vendedores. Es cierto que hay que recordar que el FHA nació en el CHR. Sí, eso ahí. La historia, me encanta eso. Tuve originalmente el FHA, y bueno, menos mal fue un niño que se independizó y se desarrolló y lo ha hecho bastante bien. Creemos que, por supuesto, creo y sigo convencido que pueden jugar un papel todavía más determinante, y en estos últimos tiempos hemos visto mucho más receptividad. Sí, evidentemente el FHA de ir a este tema de vivienda social, porque comúnmente está más en un nivel de una vivienda intermedia, pero sí, el tema de vivienda social es algo que pues obviamente requiere mucho más esfuerzos y se está haciendo. Y creo que tiene ese beneficio, en principio, por supuesto, para el banco, en el garantizar que si se llegara al caso de no tener efectivamente la capacidad de pago final, pues sí, el fondo puede ser cubierto por este seguro, pero también para el dueño de la casa, el futuro que está adquiriendo su vivienda, le garantiza primero de una vivienda de calidad, porque sí, el proyecto está siendo supervisado desde el principio hasta el final en la entrega de su vivienda por el FHA. Los estándares del FHA. Y los estándares del FHA y todo. Segundo, por supuesto, para él en lo personal, y es algo, yo sigo insistiendo mucho, aunque pareciera muy tradicional, pero ese seguro le incluye tener un seguro sobre accidentes y un problema en un momento dado, sobre pérdida de trabajo. Sí. En los bancos, la experiencia que tenemos con los créditos hipotecarios es que la principal causa por la que la gente deja en un momento de pagar no es porque al final puede dejar de comer, pero no de pagar su casa, lo hace porque se quedó sin trabajo. Pero este seguro le puede cubrir hasta 6 meses mientras esta persona se reubica. Yo ahí solo también, a mí ese dato lo he tenido oportunidad de escucharlo en varias ocasiones y justamente que estas herramientas, estos seguros han sido de mucha utilidad para el FHA, pues para la banca sobre todo y para el consumidor final más que todo. Pero es un diferenciador bien interesante que tiene el FHA. Tuve oportunidad de leer un libro de las labores del FHA, que creo que fue hace 2 años que se entregó el libro. Y justamente ahí leí de que el FHA nace del CHN, ¿verdad? O sea, y cuando yo leí esto, la verdad me quedé súper impactado, porque es un tema que hoy en día en la industria inmobiliaria se habla mucho, tanto los desarrolladores o profesionales empresarios hablan del FHA y no saben las raíces formales. Y la raíz formal viene de que el FHA existe en Estados Unidos, pues, ¿verdad? O sea, y República Dominicana, si no estoy mal, y fueron personas de Guatemala las que viajaron a Estados Unidos y República Dominicana a conocer cómo funcionaba el sistema y lo trajeron a Guatemala, vinieron unas personas de Estados Unidos a implementarlo de una manera formal y me parece, o sea, ¿qué pienso yo cuando leo este tipo de información? Había un interés genuino desde un principio de parte del CHN de generar esa fuerza en la vivienda, ¿verdad? O sea,
tiene justamente lo que usted dijo al principio. Había una coherencia en los valores y principios de los propósitos que tiene el banco conforme la gestión que se estaba haciendo. Independientemente si está bajo el nombre del CHN o no está bajo el nombre del CHN, hoy en día es una herramienta que le sirve a toda la banca del país, pues, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno dice, se está haciendo una labor bastante, como entidad, se ha hecho una labor y la trayectoria que ha tenido ha sido bien positiva a nivel de vivienda. Eh, Hay otros datos que, por ejemplo, he tenido oportunidad de escuchar de parte directamente del FHA, y es que hay un promedio que las familias, aunque saquen un crédito a 25 años, el término de pago es de 12 años, ¿verdad? O sea, normalmente, que va muy de la mano con lo que usted menciona, o sea, las familias no dejan de pagar, sino que al contrario, ven de qué manera logran salir antes de la deuda. Y con eso iba un punto, ¿verdad? O sea, que el FAPRIVI nos permite un crédito 40 años. Y entonces teniendo claro, muchas veces lo he oído en muchos comentarios y es lamentable a veces oír críticas desde este punto de vista pues habrán personas que sí lo pueden hacer, pero habremos familias que no podemos pagar una casa al contado. Yo en lo personal tengo un crédito FHA, pues, ¿verdad? O sea, lo saqué en 2019 y lo sigo pagando. Pero a lo que voy es, era lo que yo podía pagar en ese momento, era lo que me permitían mis ingresos y muy contentamente logré tener mi crédito. Pero hay familias que hoy en día sacan un crédito de 40 años porque es lo que les permite la bolsa. Y si lo ponemos en comparativa versus una renta, o sea, gracias a Dios estas familias están teniendo oportunidad actualmente de pagar una vivienda propia, aunque sea a 25, a 40 años, versus lo que está sucediendo que están pagando una renta. Pero la renta no es a 40 años, la renta es a perpetuidad, ¿verdad? Entonces ahí es donde hay que poner la balanza y hay que entender que realmente estas herramientas, a pesar de que sea un crédito y estoy pagando intereses, pues tengo cierto vehículo y flexibilidad para lograr obtener mi casa. Pues. Bueno, su comentario me genera la oportunidad de insistir en esas 2, 3 cositas alrededor de, uno, el tema de la cantidad, digamos, de salarios mínimos que una persona o un grupo familiar puede tener. Originalmente, mi primera casa salió con de 1 a 4 salarios. Lo llevamos a 6 porque está demostrado que hasta 6 salarios mínimos es donde la gente está aplicando a viviendas de este rango de precio. Pero interesante, perdón, ¿no? Esa flexibilidad, ¿verdad? O Claro, sea, interesante darse cuenta. que pudimos cuenta rápido que exactamente. Efectivamente había ese espacio adicional Exacto, que la gente estaría dispuesta. Y que, insisto, y que creo que hemos sido muy malos en explicarlo, que eso puede ser, es la suma, puede ser entre la 1 hasta 6 salarios entre varios miembros del como núcleo familiar. O sea, no es solamente la persona que directamente encabeza solicitud de este crédito, sino que puede ser la esposa, un hijo, una suegra, dependiendo de las buenas relaciones, ¿verdad? Pero que pueda realmente aplicar. Y el otro tema es el plazo. Muchos de los clientes, en muchas oportunidades me he encontrado con que realmente me dicen, es que hasta 40 años, yo tengo 20, voy a tener 60, ¿no? Tendré que llegar en muletas. Y creo que en lugar de verlo como una condición que puede ser súper a largo plazo y que no sé, al contrario, es la única oportunidad que se tiene para que en función del flujo actual de su capacidad, para que no todo el porcentaje, un porcentaje que en este caso también es hasta el 50% de sus ingresos que puede ser aplicado a pago de su vivienda. Comúnmente los bancos ha estado alrededor del 30%. Sí. Entonces, hoy por hoy puede ser más alto, pero no podemos negar que todos tenemos emergencias, otra serie de situaciones. Sí. Entonces, en la medida que podamos comprometer un poco menos del porcentaje total de nuestros ingresos para pagar nuestra vivienda, mucho mejor. Entonces, si hoy por hoy podemos iniciar con viviendas que podamos arrancar con una vivienda con un costo de una cuota de 1,200 quetzales, y eso me deja mucho más libre mi flujo y mis ingresos para seguir disponiendo de otras cosas, pues mucho mejor. En el tiempo, en la medida que mejoren mis ingresos, pueda tener, que todos esperamos que puedan todos ir evolucionando, es donde se da este tema, donde la gente va reduciendo el plazo y teniendo más capacidad de pago y hacer abonos extraordinarios, etcétera, y salir mucho más rápido y no esperar los 40 años. De tal manera que yo siempre invito a la gente a que aproveche la oportunidad de los 40. Los bancos, el CHN fue el primero, lo hemos hecho siempre. Hoy hay otro banco que lo empezó a estar modificando, lo cual lo vemos bien, porque finalmente la competencia en este caso no sana, al contrario, es muy sana y en este caso es en beneficio de la población, bienvenido. De tal manera que yo invitaría a todos
a que logren tomar el plazo más largo, porque evidentemente ese hoy les deja mucho más holgado sus ingresos mensuales y con eso podrán optar en un futuro cercano con unas mejores condiciones a hacerlo y reducir ese plazo. El otro, creo yo que un factor muy importante ha sido que con los bancos comúnmente todavía no pecamos muchísimo todavía de no tener mejores herramientas de evaluar la informalidad. Hoy por hoy, por supuesto, un asalariado es mucho más fácil comprobar sus ingresos, estados de cuenta, además bancarizado, etc. Pero en este caso, mi primera casa, está orientado no solamente a personal asalariado, está personalmente dirigido al sector informal también. Efectivamente, hay gente que yo tengo un cliente de un muchacho que lava carros en el centro. Y ese muchacho trabaja como loco, por supuesto, y debe terminar muy cansado, pero finalmente encontró que podía realmente pagar, en este caso, un crédito con una cuota de 1,200. Él alrededor se está haciendo casi 500 quetzales al día, lavando 50 carros. Así que de esa manera esta persona ha podido adquirir por medio de su vivienda, porque al final tengo muchos otros clientes, por ejemplo, alguien que estaba viviendo en una casa de 3 cuartos en la terminal, en la zona 4, en un cuarto de 8 personas, cada uno paga alrededor de 1,600 por el cuarto, compartido con 8 o 7 personas más en ese cuarto. Con esa cuota, esa persona está perfectamente en posibilidades de pagar su nueva casa. Y por eso sí es cierto. Ahí viene el tema famoso del tener que pagar por un lado su casa actual, el alquiler de la casa actual o su cuarto, lo que fuera, más la cuota del enganche. Y ahí estamos esperando en un futuro cercano poder tener unas figuras, digamos, de un leasing que, pues, muy técnicamente hablando, ¿no? Que pueda ser una especie de un arrendamiento con opción a compra de vivienda que permita eventualmente a gente desde el primer día que la vivienda esté disponible a pasarse. Y por otro lado, estaremos los bancos y este banco en particular también trabajando mucho en la búsqueda de ese apoyo a los desarrolladores que hoy por hoy tienen la mayor responsabilidad en la comercialización, como bien lo comentabas tú desde el inicio de la preventa, pero que además hay que estar muy conscientes que para que eso suceda han pasado, tú mejor que nadie puedes dar el tiempo, 2 años previos o 3 en la que el proyecto ha sido conseguido. De tal manera que estamos convencidos que este tema de mi primera casa no solo, la gente no debería ver hoy por hoy si hay 170 desembolsados, sino que lo que está incidiendo en la posibilidad que los desarrolladores estén pensando en este momento en que de verdad esto es una opción que va a ser realmente, se va a mantener en el tiempo, que si lo hacemos bien, eso será seguro un compromiso, no de un gobierno en particular, sino del Estado, viendo a través de su banco, hacer las cosas de una forma adecuada. Y en ese sentido, estamos convencidos que podemos apoyar a esos desarrolladores, eventualmente llegando a tener una precalificación de un cliente para que él salga al mercado a buscar la vivienda que quiera de acuerdo al presupuesto para el cual ha sido precalificado. Y eso creo que le genera mucho más libertad a que ese cliente pueda buscar entre las diferentes opciones, que cada vez haya más opciones para que a su vez pueda tener una mucho mejor selección de su vivienda como tal. Súper interesante, ingeniero. También a mí me interesa mucho, si usted nos puede comentar más al detalle, digamos, los requisitos que existen en el consumidor final para poder aplicar al crédito, ¿verdad? Porque no es a ver, tiene ciertas condiciones y estas condiciones que al final igual pasó con la ley de interés preferencial, la gente debatía las condiciones, ¿verdad? Y cuando empezaban a debatir las condiciones, una aclaración que hacemos nosotros y hace nuestro equipo comercial es que, a ver, por ejemplo, cuando hablamos de la LIP, es la ley de interés preferencial, ¿verdad? O sea, para un segmento preferencial, o sea, con ciertas condiciones también. Lo mismo usamos la terminología cuando hablamos de vivienda prioritaria. Llega gente y nos dice, es que quiero comprar, pero no puedo aplicar porque gano un poco más de lo que se puede, ¿verdad? Gano 5 salarios mínimos y la vivienda prioritaria me permite 4. Entonces, que no sos el segmento prioritario que la necesita. Puedes aplicar a un sinfín más de variedad de producto, pero hay gente que apenas le cuesta llegar a los 4 salarios mínimos. Entonces, esa persona es la que merece, a ver, tiene más
más prioridad, valga la redundancia, en acceso a esa vivienda. Que ahí es un tema, creo yo que, ¿por qué le pregunto estos términos también, ingeniero? Porque es bien importante que al final luego empiece a ser una labor también del desarrollador, ¿verdad? O sea, lo que nos pasa muchas veces con nuestros vendedores, a veces nos dicen, es que la gente que está viniendo, por ejemplo, para los proyectos que tenemos con moto, viene gente y que tiene solo carro y no tiene moto. Bueno, pues a nosotros nos sirve también para entender y ahí regresamos con mercadeo y vemos, no estamos segmentando bien. O sea, no es que no exista la población con 4 salarios mínimos o con 6 salarios mínimos, o no es que no existan familias con carencia de bienes. O sea, es un tema de estrategia también interno. Sabemos que al final las condiciones son más favorables para el consumidor final también. Entonces, o nosotros por lo menos en Grupo en Punto así lo vemos, ¿no? O sea, uno como desarrollador puede ser muy egoísta también y decir, pues yo tengo mi crédito puente, yo voy a aplicar, tengo cierto porcentaje de reciprocidad, si quiero lo cumplo y si no quiero pues ya incumplo las condiciones, pero al final yo estoy teniendo mi capital de trabajo. Si vendo por este banco por el otro, pues ya es problema del consumidor final. Eso así se ve muy, a ver, en muchas ocasiones se utiliza ese pensamiento. ¿Nosotros qué decimos? O sea, primero, cumplir ciertos compromisos que hacemos con la banca y segundo, pues que creo que es al final el pilar principal de nuestros proyectos es generar ese tipo de soluciones habitacionales para las familias que más la necesitan. O sea, nosotros en Grupo Punto nacemos pensando en que hay muchas familias que no tienen oferta de vivienda. ¿Verdad? O sea, gracias a Dios nuestros proyectos han tenido unas absorciones espectaculares y con estas herramientas consideramos que pueden potencializarse muchísimo más, al igual que con la ley de interés preferencial. Pero ¿por qué lo menciono? Porque creo que son herramientas que al final de cuentas se tienen que tener muy claras y siempre poner en la balanza, y hago la aclaración previo a su explicación, que también es un tema de estrategia, ¿verdad? O sea, que si estas son las reglas del juego, pues me preparo para poder jugar con estas reglas y poder llevarlas a cabo, que es un poco más complejo, pero estoy logrando mi objetivo a nivel corporativo, que mi objetivo es acercar ese tipo de productos a las familias que normalmente no tienen acceso. Pues no sé si me doy a entender con la figura. No, correcto. Además, hay que, de lo que tú estás mencionando verdaderamente las únicas dos aspectos que desde el punto de vista regulatorio se ha hecho en forma importante en el tema de vivienda. La ley de interés preferencial y ahora el FAPRI. Sí. Por supuesto, estoy convencido que FAPRI tiene muchísimas más ventajas. La ley de interés preferencial es muy... Nosotros en particularmente no lo podemos usar porque somos un banco del Estado. Entonces, este es un tema donde básicamente el Estado está reconociendo una parte, digamos, de la tasa de interés a los bancos privados y que a su vez después lo puedan deducir del impuesto sobre la renta. CHN no lo puede hacer, pero efectivamente también es cierto, tiene la limitación, para eso los clientes lo deben de saber, los vendedores lo deben de saber, los desarrolladores lo saben, es solamente para 7 años. De tal manera que en 7 años esa cuota podría cambiar. Correcto. En cambio, en el caso de FAPRI es un tema donde la cuota se puede garantizar que puede ser de por vida, lo cual realmente para la gente es una garantía tener eso. Sí. Evidentemente, al estar respaldado por el banco, que finalmente, aunque no, entendemos que desde el punto de vista ni siquiera académico se logra entender la diferencia entre Estado y gobierno, este es el único banco que tiene 100% de la garantía ilimitada del Estado. De tal manera que, es más, yo insisto mucho en que es el único banco que es de todos nosotros los guatemaltecos. O sea, los demás bancos son de grupos importantes que además han contribuido en forma de igual manera al desarrollo de este país, pero este es el único banco que es de donde los socios, si bien es cierto, no son directamente, sino es de través del Estado. Y en ese caso, efectivamente, el tema de FAPRI viene como propósito llegar a esos sectores más vulnerables. Y también de gente muy joven. Sí. Hoy por hoy en Guatemala se habla de aprovechar el famoso bono demográfico, ¿no? Porque nuestra edad, la gente nuestra tiene alrededor de 25 años de edad promedio. O sea, los mismos ticos están con una edad promedio de 35 años. O sea, la gente de 25 años está iniciando una vida posiblemente desde casado, pero están necesitando de una casa. Y hay un fenómeno de una migración importante que a nivel del Estado debe de ponerle mucha atención hacia las ciudades intermedias. Nosotros vemos perfectamente hoy por hoy que Quetzaltenango, Retauleu, Mazatenango se están convirtiendo inmediatamente en ciudades intermedias que requieren, por supuesto, no solo soluciones de ladrillos,
requieren soluciones urbanísticas que finalmente contribuyan a esa mejor calidad de vida. De equipamiento urbano. Finalmente, estos apartamentos que en algún momento dado creemos que hace algunos años había mucha resistencia a la vivienda vertical, hoy no. Hace 5 años la gente lo ha visto y lo ha aceptado de una excelente manera. Y estos, si bien algunos pueden decir que son pequeños, que 50 metros cuadrados, que 60 metros cuadrados, en las ciudades más importantes del mundo así son. En Nueva York, en Milán, en Madrid. Claro, hoy por hoy, y por eso es muy importante que estos proyectos se desarrollen donde hay cobertura de transporte, donde hay, evidentemente, haya desarrollo alrededor, y donde ojalá los hijos puedan tener un parque muy cercano, donde además queda la escuela cerca y todavía mejor si hay menos movilidad laboral. Pero ese es el propósito de ir generando todo este tipo de condiciones, y eso es lo que está logrando este fondo. Tal vez no quisiera dejarles con la idea del famoso, solamente en el caso de FAPRI, 170 de créditos desembolsados, porque suena a nada. Tenemos aspiración de llegar a 1.200 en este año, pero solo en el 2024, este banco, el CHN, desembolsó a más de 7.600 casos de vivienda social. Y en lo que va del 2025, solamente ahorita a julio, que estamos alrededor del 9-10, hemos ya superado esa meta con 8.123 casos. Eso demuestra que son más de 15.000 casos en 2 años, digamos, en año y medio, como tal, que esperamos llegar evidentemente a más de 20-25.000 casos en estos 2 años. Y pues de esa manera poder seguir aprovechando en la medida que el tema de FAPRIVI vaya tomando más fuerza. Son más de 5.000 millones de financiamiento a este sector, a este segmento. Por eso es que ya es un sector de la cartera tan importante para nosotros, ¿verdad? Como comentaba anteriormente, casi el 58%. Y por otro lado, pues por supuesto que orientado con requisitos que consideramos realmente muy, muy superables. Primero, insistir en que básicamente si se dedican y tienen una actividad informal, igualmente aplica. Obviamente mejor si están ya bancarizados, tienen una cuenta de ahorro, una cuenta de monetarios, una cuenta donde puedan en parte canalizar sus recursos, pero no necesitan estar recibiendo un salario de una empresa X para poder ser sujetas de este crédito. Por supuesto que el otro factor es la carencia de bienes inmuebles, ¿verdad? Bueno, también debemos de seguir insistiendo que ese concepto de vivienda social, como ya lo hemos dicho, es hasta 170 salarios mínimos, alrededor de viviendas máximo de un valor de 675. Yo diría que el piso, pueden haber algunas opciones de 250, el promedio estaría alrededor de 400,000 quetzales. Para poder realmente optar a este tipo de apartamentos y de casas, que las hay de igual manera. Por otro lado, sí, esa carencia de bienes inmuebles. O sea, está, y se llama por eso el nombre, Mi Primera Casa. Está orientado a gente joven, a gente que es su primera casa, a gente mayor que no han estado pagando alquiler. Yo de verdad, como soy ya muy viejo, todavía recuerdo el famoso eslogan de un banco competencia que ya está desapareciendo, que decía: no tire su alquiler a la basura, de lo famoso don Hilario. Se recuerda, no quiero hacerle propaganda a otro banco en el pasado, pero era un eslogan totalmente cierto. Es decir, ese alquiler se va a la basura. Esta es la oportunidad que tienen todos los guatemaltecos de esos sectores que en el pasado se han sentido que no califican, como me lo ha dicho cierta gente, es que mire, yo quiero, pero no puedo. Hoy por hoy es la primera oportunidad que no solo quieren y puedan, sino van a poder, porque esas condiciones realmente son muy favorables. Como comentábamos ya reiteradamente, el tema de los hasta 6 salarios mínimos, que genera ya un ingreso familiar importante para poder optar, y del cual hasta el 50% podría ser básicamente como dedicado a su tema de vivienda. Y creo que, por supuesto, al final es ser calificado por el FHA, que no se debe ver como un obstáculo. En ese tema, yo quisiera hacer énfasis en que también eventualmente estamos haciendo mucho esfuerzo en trabajar en el banco en cuanto al sentido de urgencia, en cuanto a los procesos, en cuanto a la agilidad. No puedo negar que hemos sido bastante lentos todavía y seguimos haciendo mejoras importantes. Pero en este programa de Mi Primera Casa, si la casa está disponible hoy y que la gente quiera adquirirla, en no más de 8 días
puede tener el crédito desembolsado. O sea, este es un programa que no tiene un problema en el proceso. No es el proceso de solicitud hasta que me desembolse. Este es un tema de disponibilidad de la casa. Entonces, en la medida que los desarrolladores están trasladando la información hoy por hoy para ya ser sujetos del proceso de calificación, por supuesto tenemos 500 en cola ya de escrituración, ¿verdad? Sumado a los 170 desembolsados, y eso esperamos hacerlo muy rápido, en la medida no que podamos nosotros escriturar y desembolsar rápido, en la medida que esté disponible la casa o el apartamento. Sí. Y eso es el tema que posiblemente ha generado, y seguro, pues es lo que sigue, digamos, no generando ese chorro, que al fin y al cabo, como yo les he dicho, incluso particularmente a los señores diputados, pues nosotros no estamos saliendo al mercado a ofrecer ya 20,000 casas hechas, ¿verdad? Que tampoco, perdón, no les corresponde, ¿verdad? O sea, ustedes no son los responsables de promover las unidades finales, ustedes promueven el crédito, ¿no? Nosotros, claro. Nosotros somos, digamos, desde el lado de desarrolladores y el área comercial y la gestión, nosotros somos los responsables en promover la solución con las diferentes alternativas que tengamos, que si bien es cierto, mi primera casa puede ser la mejor herramienta para el consumidor, pues enhorabuena, ahí está disponible, pero es una labor que nos toca a nosotros, desde la entidad privada, promover, ¿no? O sea, y creo que hay un punto también que hoy hace algunas semanas, y es que el programa se llama Mi Primera Casa, pero la mayoría son apartamentos. Pues es lo que hay, ¿no? O sea, al final, uno, es lo que hay, y dos, somos los interesados. O sea, porque al final el programa está abierto, entiendo yo, ingeniero, y si no me aclara, abierto para todo aquel que cumpla con las condiciones básicas que están inscritas, que son bien sencillas, ¿no? Desde el punto de vista de desarrollador. Entonces, las casas que estén disponibles en el mercado para poder aplicar, o proyectos, mejor dicho, que cumplan las condiciones para poder aplicar, pues entiendo que son súper bienvenidos, ¿no? Pero a nivel ciudad, lo que más hay que cumple con estos criterios, sobre todo de precio, son apartamentos. Entonces, por eso es que la gran mayoría de producto que tiene Mi Primera Casa es apartamento, porque es el producto que hay. No sé si me van a entender. No, bueno, yo creo que el nombre, incluso cuando le decidimos llamar casa, porque puede haber sido, como se le llama incluso, el mismo nombre del fondo, ¿no? Mi Primera Vivienda. Mi Primera Vivienda. O sea, claro. Pero nosotros estamos convencidos que más que ladrillos, lo que hay detrás son hogares, sí, son personas. Sí. De tal manera que... Son familias. Son familias. Es el futuro de niños. Es niños que puedan crecer en un ambiente sano, con un piso decente, con un techo, con losa, etc. Creemos que le llamamos casa porque, pues algunos dirán ya pero al final, más que ir a mi apartamento, voy a mi casa. Sí, Lo que uno tiene es, en la verdad, en última instancia, incluso de cualquier punto de vista, lo único que uno tiene es su casa y su hogar. Sí. O sea, el trabajo es un lugar donde pasamos una buena cantidad de horas, los amigos también, pero lo único que es propio y nuestro es nuestro hogar, es nuestra familia, y es por la que trabajamos y a la que nos debemos. Así que por eso decidimos llamarle Mi Primera Casa, porque son hogares, son personas, son sueños. Por otro lado, me gustaría insistir en el tema de los que pueden aplicar. Bueno, hablo mucho del sector formal o informal, asalariado. Sí. Realmente pueden ser gente con negocio propio. Puede ser una persona que esté jubilada a través de un hijo que eventualmente pueda ser el que encabece ese tema, pero puede ser con los recursos de la jubilación. Gente con servicios ya técnicos o profesionales. Guatemaltecos que estén viviendo en el extranjero. O sea, perfectamente pueden ser aplicados y aplicables y nosotros los calificamos y no importa que estén viviendo hoy por hoy en el extranjero. Muchas de estas... también parte de la remesa puede ser canalizada para este proyecto. Sí. Es algo que nos interesa muchísimo. Estamos trabajando en un producto que pueda integrar a través de la remesa, porque no puedo negar que hay mucha preocupación en muchos sectores que estas remesas, mucho no está llegando al sector productivo, sino que se queda mucho en consumo. Sí. Algunos, y hay, pues muchos están muy contentos, ¿verdad? Porque están con los dólares y con lo demás, pero el tema como país es cómo estas remesas puedan realmente tener un mejor destino, y creemos que no hay mejor destino que la vivienda. Yo no, en lo personal, estamos seguros que como banco compartimos el hecho de que para nosotros la educación y la salud y la vivienda no son un tema de lujo, de derecho, es un derecho humano. Y por eso es que nosotros que no estamos en educación y salud, particularmente, pues estamos buscando incidir en el tema
incidimos a través de esa calidad de vida que podemos proporcionar a través de una casa, de un apartamento, para incidir en esas condiciones de salud y por supuesto en los temas que nos ocupan, sobre los temas ante todo de educación e inclusión financiera, que por supuesto como bancos es algo que al país todavía tenemos mucho rezago. Estamos buscando que haya posibilidades de reformas desde un primer año de primaria, donde el valor del dinero es Sí, fundamental, sí. que nuestros niños lo tengan muy claro Y perdón, y cómo ese dinero se canaliza en un tema como este caso de y vivienda. es interesantísimo, ingeniero, porque justamente usted menciona que tal vez la labor a nivel de salud no es tan relevante, pero tuvimos oportunidad de tener a Maritza Canek con nosotros y me pareció extraordinario todo lo que o sea, la experiencia que ella tiene y algo que nos hablaba de una manera muy profunda es que el problema de vivienda soluciona problemas de salud también, de alimentación, de educación. O sea, el hecho de tener una vivienda propia o una vivienda digna, ¿sí? Eh, el impacto que le puede generar a una familia es extraordinario, ¿verdad? O sea, y eso no se toma siempre en consideración y usted lo mencionó muy claro, ¿no? O sea, ¿qué pasa por la terminal, ¿no? O sea, tener acceso a un cuarto, una cama, mejor dicho, 1,600 quetzales. Yo conocí el caso con 800 quetzales hace 4 años, ¿verdad? O sea, 800 quetzales por tener dónde ir a dormir, pero eso no le incluía acceso a la ducha ni al baño, ¿verdad? O sea, entonces saber que el hecho de la vivienda repercute a nivel no solo humano, sino que a nivel familiar en otros aspectos. O sea, saber que tengo un apartamento, regreso al tema de apartamentos, no importa que esté en la periferia de la ciudad, pero saber que ya tengo un lugar donde tiene piso, ¿verdad? O sea, tiene ventanas y son ventanería PVC o de aluminio, no sé, o sea, pero ya es mi propio hogar, mi propio resguardo y usted lo dijo de una manera, pues, desde otro punto de vista que me parece súper impactante es, al final es lo único que tenemos, ¿verdad? O sea, realmente es lo único que tenemos y muchas veces se maneja, a ver, o se toma en consideración como un tema muy superficial, ¿verdad? O sea, pero realmente es nuestro hogar, insisto, es lo que usted lo dijo mejor que yo, o sea, lo único que tenemos. Entonces, nosotros creo que siempre volteamos a ver y estamos alineados hasta cierto punto, creo yo, porque es nosotros, por lo menos en el Grupo en Punto, siempre pensamos una vivienda digna, ¿verdad? O sea, y entonces, ¿qué pensamos cuando vemos una vivienda digna? Es, ¿qué más le podemos dar a las familias que les mejore su estilo de vida? Y muchas veces nos pasa que es, ¿por qué les vas a poner ese tipo de piso si hay un piso más barato en el mercado? Porque quiero darle algo mejor. O sea, hasta cierto punto, sí, pero entonces lo va a encarecer más. No, porque ya me encargué de negociar, me encargué de buscar volúmenes más grandes. O sea, ciertas estrategias que vamos implementando nosotros que nos permiten ser más ágiles, pero le quiero dar esto, pues, o sea, proyectos, o sea, tenemos un proyecto nosotros, 425,000 quetzales con elevador, parqueo de motos, área de juegos para niños y un montón de características. Y digo yo, eso son cuotas de 2,300 quetzales, ¿verdad? O sea, en zona 8 de la ciudad de Guatemala. Ese producto no existe, ¿me entiendes? O sea, no existe ese tipo de producto. Entonces son cosas que yo es ese valor que podemos darle a las familias, dignificando a las familias y viendo cómo podemos alinearnos con todos los criterios, ¿verdad? Con este fondo de primera casa, esas cuotas, digamos, de 1900, de 2000, 2300, como tú comentabas, son realmente el 30% más bajo del mercado. O sea, por eso es que este fondo, en particular este plan, este programa, tiene esa gran ventaja, es realmente el que presenta las mejores condiciones para convertir, como decía anteriormente, un sueño en una realidad. Efectivamente, si esto fuera, nosotros como banco fuéramos club de fútbol, estamos muy contentos con el fichaje de Marisa Canek, ¿verdad? Es decir, ha venido, está haciendo en el banco, en CHN, ha sido nombrada gerente de banca social, una banca que estamos orientando específicamente Sí, a esos temas más vulnerables, al tema de mejora de vivienda, porque todavía en este país el 25% todavía tiene piso de tierra y sí, el 76% sí. tiene techo de lámina, y en el interior particularmente. Entonces ella está trabajando en programas muy orientados a poder canalizar recursos, posiblemente en un principio a través de una banca de segundo piso por la capilaridad que hoy por hoy el banco tiene, pero para buscar llegar hasta esos sectores con una modalidad de crédito que sea igualmente accesible. También es cierto que también para el caso de mujeres particularmente nos preocupa mucho en este país hay la mayor parte de mujeres
están hoy por hoy solas con sus hijos. Sí. Yo hacía la vez pasada una comparación en el propio piso del banco. En el mismo piso más ejecutivo, el 90% de las mujeres están solas con sus propios hijos. Así que en ese sentido, para nosotros las mujeres son una prioridad y Maritza está trabajando en esos programas como tal. Por otro lado, efectivamente, este fondo, tal vez la única limitación que hoy tenemos es que pero que tiene una razón de ser, está dedicado estrictamente para los que adquieran nueva vivienda, no para desarrolladores, pero lo estamos haciendo a través de recursos propios. Y hoy por hoy tenemos el 100% de los desarrolladores de viviendas sociales están con nosotros. Y de esos alrededor ya más de 15 proyectos estamos nosotros financiándolos directamente con nuestros recursos. Por el convencimiento que esto es lo que de verdad al final va a generar esa oferta y buscando que estos desarrolladores cada vez más estén en esa misma línea, ¿no? De verdad de generar esa vivienda digna con mejores características, con mejores materiales, porque parte de lo que hoy por hoy no genera esa calidad de viviendas es eso. Todavía hoy por hoy vimos, ¿verdad? Ayer con el temblor, pues que se caen muchas viviendas todavía porque son de adobe, y no porque el adobe sea malo. Yo no soy ingeniero civil, pero pues evidentemente falta una estructura alrededor de eso. De tal manera que en este caso, por supuesto que estamos garantizando que estas viviendas, estos apartamentos, están con toda el nivel de materiales de construcción de primera calidad. Y por supuesto, esperamos en un corto plazo seguir todavía privilegiando a estos desarrolladores que, como decía anteriormente, estén en zonas estratégicas, pensando en temas más de desarrollo sostenible, ¿verdad? De sostenibilidad ambiental, porque aunque pareciera que es una batalla que como el mundo hemos perdido, y creo que lo vemos cada vez más frecuentemente en una serie de fenómenos naturales, en Guatemala tenemos todavía muchísimo espacio por todavía reducir ese impacto y por lo menos patear para adelante mucho de ese problema en la medida que hagamos proyectos con un criterio urbanístico importante, pensando evidentemente en que no son solamente para cubrirnos de un techo, sino que para vivir, para realmente convivir con nuestra familia, para que nuestros hijos crezcan. Yo soy de los viejos que creció en un barrio, como era en ese entonces Mariscal, sin asfalto, sin drenajes, en una finca casi. Y creo que tuve la mejor infancia que alguien puede tener, versus hoy nuestros hijos, que muchos son hijos de ir los fines de semana al mall, encerrados a un centro comercial, donde lo único que hacen es consumir y consumir y consumir. Aquí se trata de invertir, 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 e invertir en el futuro de nuestra familia, de nuestros hijos. De tal manera que creo que, insisto, este es el programa que vino a quedarse en este banco particularmente, que esperamos que siga creciendo y que de una manera, como hemos dicho toda la vida, independientemente del tiempo que dure nuestra administración, y hacerlo realmente de una forma transparente y ética, permita que haya continuidad, porque este país lo que necesita en muchas de las decisiones que ha tomado y que toma es que haya continuidad y que no haya sencillamente cambios permanentes con cada cambio que existe o de gobierno o de otro tipo de criterios que existen en un momento dado. Súper, muchísimas gracias, ingeniero. De ahí, solo para ir concluyendo, ¿cuáles serían sus recomendaciones? Me gustaría oír 2 recomendaciones suyas. Una para los desarrolladores y profesionales que se están incursionando en la vivienda asequible. ¿Qué recomendación les podría dar usted? Y segundo, si podríamos inclinar sus recomendaciones también a las familias y personas que están interesadas en adquirir una vivienda, ¿verdad? O sea, para dos comentarios diferentes, para ir concluyendo, creo que sería valiosísimo escucharlo de su parte. Bueno, tal vez habría una tercera, ¿verdad? Que debería de ser más orientada primero a las autoridades, ¿verdad? Ojalá que sigamos buscando posibilidades de trabajar en el tema impositivo, fiscal. No puedo dudar que tener algún tipo de exoneraciones parciales ayudaría mucho. El tema de ciertas bonificaciones para esos proyectos con vivienda vertical, que decía yo, en zonas estratégicas. La simplificación de los permisos. En general, en este país que tenemos un montón de orientación a hacer cola y a los procesos, de todo eso, debemos de todos trabajar en un enorme esfuerzo por simplificar estos procesos. Y también, por supuesto, que haya continuidad en este tipo de fondos que permitan que todos podamos ver un futuro mucho más tranquilo. En el caso de los desarrolladores,
A nosotros nos ha entusiasmado mucho este apoyo, esta relación que hemos tenido con Assembi, efectivamente por ser el grupo que vemos que está más enfocado en el tema de vivienda social. Sí. Y particularmente, por eso estamos, pues, obviamente patrocinando algunos eventos, como el tema ahorita de un concurso, pero más que eso, hemos visto el propósito de ellos de acercarse incluso al interior, a buscar gente que está en este momento pues, teniendo exitosas notificaciones para que se conviertan realmente en desarrolladores. Ellos son los que conocen su mercado, tienen propiedades muy importantes, han sido exitosos notificándolas, pero queremos convencerles de que pueden ser todavía mucho más exitosos en la medida que puedan tener un desarrollo inmobiliario. Y para eso, Assembi está ofreciéndoles apoyo técnico para poder que a su vez encuentren una ruta más liberada, digamos, para poder ser calificados por el FHA, porque efectivamente en el caso de este fondo de primera casa se requiere que el proyecto esté calificado por el FHA, lo cual, como hemos dicho, es garantía para todos. Y segundo, por supuesto que de esa manera también puedan facilitarse también en temas hasta de costos, ¿verdad? Poder ese tipo de procesos. Creemos que hay que seguir apoyando también el tema de que las municipalidades del interior vean en los beneficios pues incluso a través del YUSI, ¿no? En un futuro, versus tener realmente reglamentos de construcción. No podemos negar que nuestros pueblos siguen siendo un desorden urbano que no va a contribuir en un futuro a una mejor convivencia. En el caso de las personas, es que estén claros de que existen programas como este, posibilidades también de generar, como decía, a través de una cuenta de ahorro, que puedan ir haciendo de una vez ya su ahorro para este enganche, que con eso demuestran ante un banco como el nuestro o cualquier otro que tiene la capacidad de pago, y seguro que su tema de calificación va a ser mucho más expedito, pero que ante todo estén convencidos de la importancia, digamos, de poder realmente concluir ese sueño que mucha gente tiene de poder tener su propia casa. Y que creo yo que hoy por hoy, a diferencia del pasado donde privilegiábamos el patio, ¿verdad? Tener realmente de estar en tierra, hoy por hoy muchísima gente está migrando hacia los apartamentos. En Guatemala nos genera una enorme oportunidad de ocupar de una mejor manera el espacio. No podemos negar que ha habido un incremento muy fuerte en los precios de la tierra. Hay ciudades como Quetzaltenango que se ha convertido medio ya prohibitivo, digamos, por la llegada incluso de sectores particulares que han pagado muchísima plata por tener presencia en esos lugares, pero que todavía hay posibilidades, y que esta es una posibilidad que permite una mejor utilización, digamos, de ese espacio. Yo creo que a las personas posiblemente les tendría que dar el consejo que se nos olvidó a muchísima gente que los abuelos hacían, que había que ahorrar, ¿verdad? Es el tener uno el hábito de ir dejando un poquito de plata para ese sueño, para esa casa, y que eso nos permita eventualmente tener más facilidades para el enganche. Y si no es el caso, este programa permite que ese 5% se pueda hacer en 18 meses, algunos horarios dan hasta 24, y de esa manera haciendo ese esfuerzo que por supuesto entendemos que lo requiere, dado la situación, el costo de vida, mucho del endeudamiento que en este país la gente tiene y que no podemos negar que existe. En parte es por eso, la gente mucho no le alcanza y no puede ahorrar. Muchísimas gracias, ingeniero. Pues nuevamente darles las gracias, Marcela y ingeniero Sergio, por el tiempo. Solo Sergio, porque lo de ingeniero es en la universidad. Y ahí le dicen a uno ingeniero cuando pasa por el título, pero si uno tiene solo casa, lo único que yo tengo propio es mi nombre. ¿Sabes? Muy bien. Así que yo me llamo Sergio. Muy bien. En el banco me ha costado muchísimo luchar contra la titulitis, pero ya lo vamos logrando. Muy bien. Mi papá decía lo mismo, que al final él cuando nació en su fe de edad de nacimiento, le pusieron Marco Vinicio, dice. Entonces a mí no me pusieron ingeniero cuando nací, entonces a mí me Marco Vinicio, y a todo el mundo le dice lo mismo. Pero nuevamente darles muchísimas gracias por el interés, por la disponibilidad, porque entiendo mucho que sus agendas son muy ocupadas.
pues qué grato tenerlo por aquí, de verdad, muchísimo gusto. Sabemos que es un gran empresario con muchísima experiencia, experto en finanzas y en la banca, ¿verdad? Sabemos de su trayectoria en la banca y de verdad nos da muchísimo gusto saber que esté con nosotros. También qué gusto da saber que este plan tan complejo y de tan alto impacto está siendo liderado por una persona que realmente pues tiene los principios bien claros, ¿no? De a dónde quiere llegar y cómo lo quiere llevar. Entonces, por nuestro lado, encantados de tenerlos por acá. Bienvenidísimos cuando así lo deseen. Y muchísimas gracias. A ustedes, la verdad, muchas gracias. Al contrario, esto hay que hacer muchos esfuerzos de todos lados para seguir. Sí, pero porque creo que también, no puedo decirlo, pero es invitar a los grandes desarrolladores, ¿verdad? Que con sus economías de escala y la capacidad instalada que tienen, pueden encontrar en este segmento una enorme oportunidad también de negocio. Y ya no solo seguir haciendo edificios en la zona 14, o sea, yo creo que todavía no ha habido ese apetito, digamos, posiblemente, efectivamente, no ha habido tanto de esos estímulos que hablábamos, pero seguro que también pueden competir. Y bueno, habrá que seguir sembrando, ¿verdad? Para buscar cosechar y que este esfuerzo, y que tú particularmente, ¿verdad? Porque siendo toda la responsabilidad que tenés como empresario y en este esfuerzo, además de dedicarse a cosas como esta, además que ustedes programa académico de Assembly, y además no sé qué, un montón de cosas más que dicen que pues, la verdad que ese tipo de gente, yo sí creo, no soy de los que ahora viven con la nostalgia del pasado, yo sí creo que hoy hay gente, yo dije que en el pasado queríamos cambiar el país, aunque sea con las armas, pero hoy por hoy creo que el tema, hay mucho más gente más preparada. Lo que buscamos es que esté más comprometido y siempre gente como tú, muchas gracias, comprometidísimo, es un gusto, al contrario. Muchísimas gracias, les agradezco mucho. Mauricio, y creo que desestigmatizar este tipo Diego Capataz.